A comienzos del siglo XX, una estrecha franja de tierra en América Latina se convirtió en el centro de una disputa internacional. Grandes potencias, intereses económicos y decisiones políticas convergieron en un mismo objetivo: controlar el paso entre dos océanos. El Canal de Panamá no constituye únicamente una obra de ingeniería, es el resultado de ambición, conflicto y estrategia global, cuyo impacto transformó de manera permanente el comercio internacional. La historia del canal se remonta al siglo XVI, tras la llegada de los conquistadores españoles al continente americano. El Istmo de Panamá fue identificado rápidamente como un punto estratégico para el transporte de riquezas entre el Océano Atlántico y el Pacífico. El emperador Carlos V ordenó evaluar la posibilidad de abrir una ruta interoceánica. Sin embargo, la falta de tecnología y el desconocimiento del terreno impidieron cualquier avance concreto. Durante los siglos siguientes, el Istmo se convirtió en un corredor clave para el comercio colonial, especialmente para el transporte de oro y plata hacia Europa. En el siglo XIX, eventos como la fiebre del oro en California intensificaron la necesidad de una conexión más rápida entre ambos océanos. Empresas y gobiernos comenzaron a estudiar seriamente la construcción de un canal, reconociendo su enorme valor económico y estratégico. En 1881, el ingeniero francés Ferdinand Lelessier inició el primer gran intento de construcción. Reconocido por su éxito en el Canal de Suez, Lesseps impulsó un proyecto basado en un canal al nivel del mar. Sin embargo, la geografía de Panamá presentaba desafíos mucho más complejos: montañas, lluvias constantes y una selva densa que dificultaba excavación. A estos obstáculos se sumaron enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, que afectaron gravemente a los trabajadores. En ese momento se desconocía que los mosquitos eran los principales transmisores, lo que hizo casi imposible controlar la situación. Durante la primera etapa de construcción, liderada por los franceses, bajo la dirección de Ferdinand Lelessier, quien también había estado detrás del Canal de Suez, las condiciones sanitarias fueron desastrosas. Entre 1881 y 1889, se estima que murieron más de 20.000 trabajadores, en su mayoría provenientes del Caribe, especialmente de Jamaica y otras islas. Muchos de ellos llegaban con la esperanza de una oportunidad laboral, pero terminaban enfrentándose a un entorno hostil: selva densa, lluvias constantes, calor extremo y enfermedades desconocidas. Los testimonios de la época describen escenas muy duras: hospitales colapsados, trabajadores debilitados por la fiebre, vómitos y hemorragias, y campamentos donde la muerte era algo cotidiano. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, las enfermedades podían avanzar rápidamente. Comenzaba con fiebre alta y dolores intensos, y en muchos casos evolucionaba hacia fallas orgánicas y sangrados internos, lo que generaba un profundo miedo entre obreros. No fue sino hasta inicios del siglo XX, durante la intervención de Estados Unidos en el proyecto del Canal de Panamá, que la situación empezó a cambiar. Gracias a los estudios del médico Carlos Finlay, quien había propuesto que los mosquitos transmitían la fiebre amarilla, y las campañas sanitarias lideradas por William Gorgas, se implementaron medidas clave: eliminación de aguas estancadas, fumigación, instalación de mosquiteros y sistemas de alcantarillado. Estas acciones lograron reducir drásticamente los contagios y permitieron que la construcción continuara con menos pérdidas humanas. Aún así, el costo humano del canal fue enorme. En total, se calcula que más de 25.000 personas murieron durante toda su construcción, convirtiéndolo en uno de los proyectos de ingeniería más mortales de la historia. Lo que vivieron los trabajadores del Canal de Panamá no solo fue un desafío técnico, sino una lucha constante contra enfermedades invisibles
que en ese momento la ciencia aún no comprendía completamente. El proyecto también estuvo marcado por corrupción financiera en Francia, en uno de los escándalos más grandes de la época. Miles de inversionistas perdieron su dinero y en 1889 la compañía francesa se declaró en quiebra, abandonando el proyecto. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos retomó el proyecto bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, quien consideraba el canal esencial para el poder económico y militar del país. En 1903, Panamá se separó de Colombia, con apoyo estadounidense, lo que permitió la firma de un tratado que otorgaba a Estados Unidos el control de la zona del canal. Durante gran parte del siglo XX, el control del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos no solo representó una ventaja estratégica, sino también una fuente constante de tensiones políticas en América Latina. La presencia estadounidense en la zona del canal era percibida como una extensión de su influencia en la religión, lo que generó críticas y movimientos nacionalistas. En Panamá, esta situación se convirtió en un símbolo de lucha por la soberanía. Diversos sectores sociales, especialmente estudiantes y líderes políticos, comenzaron a exigir el control total del canal y la recuperación del territorio. Estas tensiones no solo fueron internas, sino que también se reflejaron en el escenario internacional, donde el canal era visto como un punto clave dentro de la política exterior de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, el Canal de Panamá transformó completamente el comercio internacional. La reducción de distancias entre los océanos Atlántico y Pacífico permitió una disminución significativa en los costos de transporte, lo que impulsó el crecimiento de mercados globales. El canal facilitó el intercambio de bienes entre Asia, Europa y América, convirtiéndose en una pieza fundamental del sistema económico mundial. Sectores como el transporte marítimo, la industria energética y el comercio de materias primas dependen de una gran medida de su funcionamiento. Además, el canal permitió el desarrollo de economías regionales, generando empleo, intervenciones extranjeras y crecimiento en sectores logísticos. Para Panamá, el canal representa mucho más que una infraestructura. Desde la transferencia de su control en 1999, se ha convertido en uno de los principales motores de su economía, aportando ingresos significativos al país. Estos recursos han sido fundamentales para el desarrollo de infraestructura, educación y servicios públicos, consolidando al país como un centro logístico de importancia global. En conjunto, el Canal de Panamá no solo ha sido un punto de conexión entre océanos, sino también un escenario donde convergen intereses políticos, económicos y sociales. Su historia refleja la manera en que una obra de ingeniería puede influir profundamente en el equilibrio de poder a nivel mundial. Los ingenieros John Frank Stevens y George Washington lideraron la construcción, implementando un sistema de esclusas en lugar de un canal a nivel del mar. Este sistema permitía elevar los barcos hasta el lago Gatún y luego descenderlos, superando así las dificultades del terreno. El uso de maquinaria pesada, ferrocarriles y nuevas técnicas de ingeniería fue fundamental para el avance del proyecto. El médico William Georgas desarrolló campañas sanitarias basadas en el control de mosquitos. Reduciendo significativamente la propagación de enfermedades. Estas acciones marcaron un punto de inflexión en la historia de la salud pública y permitieron que la construcción continuara con mayor estabilidad. La inauguración del canal en 1914 coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, lo que permitió inicialmente su impacto inmediato.
Con el tiempo, el canal se consolidó como una de las rutas más importantes del comercio internacional, reduciendo distancias y costos de transporte. Durante gran parte del siglo XX, el control estadounidense del canal generó tensiones políticas en Panamá. Movimientos nacionalistas, protestas estudiantiles y conflictos diplomáticos evidenciaron el descontento de la población panameña, que exigía soberanía sobre su territorio. En 1977, el líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los tratados Torrijos-Carter, estableciendo la transferencia progresiva del Canal de Panamá. El 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió el control total del canal. Posteriormente, en 2016, se inauguró una ampliación que permitió el tránsito de buques de mayor tamaño, aumentando su capacidad y relevancia global. En la actualidad, el Canal de Panamá continúa siendo una infraestructura estratégica para el comercio mundial. Su historia representa la convergencia de ingeniería, política y esfuerzo humano, consolidándose como uno de los proyectos más influyentes de la historia moderna. El 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió el control total del Canal de Panamá, marcando un punto de inflexión en su historia nacional y en su posicionamiento dentro de la economía global. Desde entonces, la administración del canal ha estado a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá, entidad responsable de su operación, mantenimiento y modernización. En la actualidad, el canal presenta una de las principales fuentes de ingreso del país, aportando significativamente al desarrollo económico y a la inversión en infraestructura. El canal funciona como un eje estratégico del comercio internacional. Aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial transita por esta vía, conectando mercados claves entre Asia, América y Europa. Las principales rutas comerciales incluyen el transporte de mercancías entre la costa este y Estados Unidos y Asia, así como el movimiento de materias primas, combustibles y productos manufacturados. Uno de los hitos más importantes en la historia reciente del canal fue su ampliación, inaugurada en 2016. Este proyecto permitió la incorporación de nuevas esclusas, diseñadas para el tránsito de buques de mayor tamaño, conocidas como neopanamás. Gracias a esta ampliación, el canal incrementó su capacidad operativa y logró adaptarse a las nuevas demandas del comercio global. Además del tránsito de mercancías, el canal también cumple un papel fundamental en la logística internacional. Puertos cercanos, zonas francas y centros de distribución se han desarrollado en torno a esta infraestructura, consolidando a Panamá como un hub logístico de alcance mundial. El funcionamiento del canal se basa en un sistema de esclusas que permite elevar y descender los barcos a diferentes niveles de agua. Cada tránsito implica el uso de grandes volúmenes de agua dulce, proveniente principalmente del lago Gatún, uno de los lagos artificiales más importantes de la región. Sin embargo, este sistema enfrenta desafíos importantes en la actualidad. El cambio climático ha generado periodos de sequía más intensos, afectando los niveles del agua necesarios para el funcionamiento del canal. En años recientes, estas condiciones han obligado a reducir el número de tránsitos diarios, impactando directamente la operación y los ingresos. Otro desafío relevante es el aumento en el tamaño de los buques. A medida que la industria naviera evoluciona, existe una creciente demanda por embarcaciones más grandes, lo que plantea la necesidad de nuevas adaptaciones en la infraestructura del canal. Además, la competencia internacional también ha aumentado.
Rutas alternativas como el transporte intermodal en Estados Unidos o el uso del Canal de Suez representan opciones para el comercio global, lo que obliga al Canal de Panamá a mantenerse en constante innovación. En respuesta a estos retos, Panamá ha desarrollado estrategias para optimizar el uso del agua, mejorar la eficiencia operativa y explorar posibles expansiones futuras. En el contexto actual, el Canal de Panamá continúa siendo una de las infraestructuras más influyentes del mundo moderno. Su historia no solo refleja avances en ingeniería, sino también transformaciones políticas, económicas y sociales que han marcado el desarrollo global. A más de un siglo de su inauguración, el canal sigue siendo un punto de conexión entre continentes, culturas y mercados. Una obra que, a pesar de los desafíos contemporáneos, mantiene su relevancia como símbolo de innovación, adaptación y progreso. Al recorrer el Canal de Panamá en la actualidad, la magnitud de la obra se percibe desde el primer momento. El entorno combina elementos naturales y estructuras de gran escala, donde el agua, la vegetación y la ingeniería conviven en un mismo espacio. El sonido constante del movimiento del agua, acompañado por el funcionamiento de las compuertas, crea una atmósfera que evidencia la actividad permanente del canal. Desde los miembros es posible observar el tránsito de embarcación de gran tamaño que avanza lentamente a través de las esclusas. Cada barco es guiado con precisión en un proceso que requiere coordinación exacta entre operadores, sistemas mecánicos y condiciones del entorno. El acceso y descenso de las embarcaciones no ocurre de manera inmediata, sino progresiva, lo que permite apreciar cada fase del sistema. A medida que se desarrolla el recorrido, se hace evidente la escala real de la infraestructura. Las compuertas, diseñadas para contener grandes volúmenes de agua, muestran la dimensión del sistema hidráulico que permite el funcionamiento del canal. La cercanía con estas estructuras permite comprender su complejidad y la precisión con la que operan. El paso de los barcos a través de las esclusas genera un cambio visible en los niveles del agua. Este proceso, que ocurre de forma constante, refleja el principio fundamental sobre el cual opera el canal: el control del agua como un medio para facilitar el tránsito entre océanos. Además de la infraestructura, el entorno natural también forma parte de la experiencia. La presencia del lago Gatún y la vegetación que rodea el canal evidencian la relación entre la obra humana y el ecosistema en el que se encuentra. Este equilibrio es fundamental para el funcionamiento continuo del canal. Las imágenes captadas en el lugar permiten observar detalles que no siempre son evidentes en registros generales. La interacción entre los barcos y las esclusas, el movimiento del agua y la escala de las estructuras reflejan la complejidad del sistema en operación. Cada tránsito representa un proceso cuidadosamente coordinado. Desde la entrada de la embarcación hasta su salida, intervienen múltiples factores: el nivel del agua, la dirección del tránsito y la sincronización de las compuertas. El canal no funciona únicamente como una vía de paso, sino como un sistema dinámico que requiere supervisión constante. Ingenieros, operadores y tecnología trabajan de manera conjunta para garantizar su funcionamiento continuo. Recorrer este espacio permite comprender que el canal no es únicamente una obra histórica, sino una infraestructura viva. Una infraestructura que, a pesar de haber sido construida hace más de un siglo, continúa adaptándose a las necesidades del presente. La experiencia directa del lugar transforma la percepción del canal. Lo que en teoría puede entenderse como un proyecto de ingeniería, en la práctica se revela como un sistema complejo en constante movimiento y evolución.
En este contexto, el Canal de Panamá se presenta no solo como una conexión entre océanos, sino como una muestra tangible de la capacidad humana para intervenir y transformar el entorno. En la actualidad, el Canal de Panamá continúa siendo una infraestructura clave para el mundo.